La silla de ruedas plateada captaba cada destello de luz en el gimnasio abarrotado, pero su ocupante se había convertido en un fantasma entre los vivos. Las togas de graduación azul marino se arremolinaban a su alrededor como olas del mar mientras las familias se abrazaban. Lágrimas de alegría corrían por sus rostros orgullosos. Estaba sentada completamente inmóvil, con la espalda recta, las manos cruzadas con precisión practicada sobre unas piernas que no delataban nada. Las sillas vacías detrás de ella gritaban más fuerte que cualquier celebración. Los dedos curtidos de Ben Harley recorrían la radio sujeta a su uniforme de seguridad, mientras sus ojos escudriñaban las rutas de salida con precisión militar. Logan, de 9 años, estaba encorvado sobre su cuaderno de dibujo en un rincón. Su cabello rojo reflejaba la luz fluorescente mientras su lápiz se movía con precisión. «Papá, ¿por qué esa niña parece que se está ahogando?» Las palabras de la niña atravesaron el pecho de Ben como un cristal. A través del mar de birretes y togas, sus ojos se encontraron por un instante electrizante. Los de ella guardaban secretos que podrían destrozar mundos. La radio de Ben cayó al suelo con un ruido metálico mientras abandonaba su puesto y caminaba directamente hacia la chica, que parecía una reina sin reino. Cada paso sobre el pulido suelo del gimnasio se sentía como caminar sobre arenas movedizas. Las botas de trabajo de Ben chirriaban contra la superficie encerada, atrayendo miradas curiosas de las familias cercanas. Su placa de seguridad se balanceaba con cada paso, reflejando la intensa luz fluorescente que hacía que todo pareciera demasiado brillante, demasiado expuesto. La cabeza de la chica giró ligeramente al acercarse. Sus ojos azules seguían sus movimientos con el cansancio de un animal herido. Sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente sobre las llantas cromadas. 2 años trabajando en seguridad en el Instituto Millbrook le habían enseñado a Ben a interpretar a la gente rápidamente. Los alborotadores tenían una arrogancia particular. Padres ansiosos jugueteaban con sus teléfonos. Esta chica no mostraba ninguna de las dos cualidades, manteniéndose con la rígida compostura de alguien que ha aprendido a esconderse a plena vista. La toga de graduación de la Marina le colgaba suelta sobre los hombros, haciéndola parecer más pequeña de lo que era. Una sola lágrima se había secado en su mejilla izquierda, tan tenue que podría haber sido un efecto de luz. «Disculpe», dijo Ben, con la voz más áspera de lo que pretendía. Las palabras le resultaron torpes, como si hablara un idioma extranjero después de años de silencio. «Está bien». La pregunta flotaba en el aire entre ellos, esperando con implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. A su alrededor, la sinfonía de la graduación continuaba con los obturadores de las cámaras disparando a toda velocidad y los padres dando instrucciones para las poses. Pero en su pequeña burbuja de espacio, el tiempo parecía suspendido como el ámbar, preservando un momento frágil. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, y por un instante, Ben vio más allá de la cuidadosa máscara que llevaba. La sorpresa se reflejó en sus rasgos antes de ser reprimida rápidamente, separando ligeramente los labios, como si hubiera olvidado cómo formar palabras cuando alguien realmente le hablaba. Empezó, pero se detuvo. Su voz tenía el acento refinado de los tutores privados y los colegios privados exclusivos. «Estoy bien, gracias». La mentira cayó de bruces entre ellos, obvia y dolorosa como un hueso roto que se asoma a través de la piel. Logan apareció junto al codo de Ben como un pequeño tornado, con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. El rostro pecoso del chico estaba rojo de emoción y curiosidad, con las zapatillas desatadas de nuevo y los cordones colgando como serpentinas. «Hola, soy Logan», anunció, extendiendo la mano con la intrépida confianza que solo poseen los niños de 9 años. «¿Por qué estás sentado solo? ¿No tienes familia aquí?» Las preguntas surgieron sin que Ben pudiera detenerlas, cada una como una piedra arrojada a un lago quieto. «Logan», advirtió Ben. Pero la niña ya sonreía. Era algo frágil, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta, transformando todo su rostro y revelando a la adolescente que debería haber sido. «Hola»,
Logan. Soy Abby, dijo, estrechando su pequeña mano con sorprendente dulzura. Tengo familia. Solo que están ocupados. La pausa antes de la ocupación se alargó lo suficiente como para que pasara un camión, cargada de implicaciones que hicieron que a Ben se le encogiera el pecho al reconocerlo. ¿Ocupado haciendo qué? Esta es tu graduación, dijo Logan con la devastadora lógica de un niño de 9 años. La sonrisa de Abby parpadeó como una vela al viento. Sus dedos volvieron a agarrar inconscientemente los brazos de la silla de ruedas. Ben observó cómo los muros que ella había construido con tanto cuidado empezaban a resquebrajarse bajo el escrutinio honesto de una niña que nunca había aprendido que algunas verdades eran demasiado dolorosas para decirlas en voz alta. El ruido de la celebración parecía hacerse más fuerte a su alrededor, como si el universo enfatizara su aislamiento con cruel precisión. A veces la gente se enfrasca en sus propios mundos, dijo Abby con precisión quirúrgica. Cada palabra, elegida con cuidado, como quien camina por un campo minado. Olvidan que otras personas podrían necesitarlos. Logan frunció el ceño, claramente insatisfecho con esta explicación que no tenía sentido en su universo de amor incondicional. Ben reconoció la mirada de cuando intentó explicar por qué mamá no volvía a casa. Hospital. Esa expresión de desconcierto que los niños ponían cuando la lógica adulta no les daba sentido. ¡Qué tontería!, anunció Logan con su característica franqueza. Las graduaciones son importantes. Mamá habría venido a la mía si aún estuviera viva. Las palabras impactaron a Ben como un puñetazo 2 años después, y Logan seguía hablando de Rachel en presente. A veces, la mirada de Abby se agudizaba, fijándose en Logan con un interés renovado que parecía romper su compostura. ¿Tu madre murió?, preguntó con dulzura, sin la compasión que solía acompañar a tales preguntas de adultos que no sabían qué hacer con el dolor. Tuve un accidente cuando tenía 7 años, dijo Logan con naturalidad, señalando a Ben con evidente orgullo. Papá me cuida ahora. Trabaja aquí de noche para que pueda ir con él después de la escuela. Su fe inquebrantable en Ben fue a la vez una bendición y una responsabilidad abrumadora. El niño, sin tener ni idea de cuántas noches Ben pasó despierto preguntándose si era suficiente. Abby estudió a Ben con nuevos ojos, fijándose en las líneas de cansancio de su rostro, en la cuidadosa forma en que se colocaba entre Logan y las posibles amenazas. Siento mucho tu pérdida, dijo Abby, y Ben percibió genuina comprensión en su voz. No eran condolencias vacías ofrecidas por sentirse obligados, sino el reconocimiento de alguien que conocía el dolor íntimamente, que entendía que algunas heridas nunca sanaban del todo. Debe ser difícil gestionarlo todo solo. La observación fue hecha sin juzgar, solo reconociendo una dura verdad que la mayoría de la gente prefería ignorar o minimizar con clichés sobre la fuerza y la resiliencia. Ben se encontró diciendo más de lo habitual. Nos las arreglamos. Algunos días son más fáciles que otros. Algo en la expresión de Abby invitaba a confidencias. Tal vez la forma en que escuchaba sin intentar arreglar las cosas, o el reconocimiento en sus ojos que sugería que entendía a las familias rotas mejor que la mayoría. Logan se mantuvo alerta, claramente listo para superar la pesada conversación con la resiliencia natural de la infancia. ¿Quieres ver mi dibujo? Dibujé la graduación. Logan le tendió su cuaderno de bocetos a Abby antes de que pudiera responder. El dibujo era notablemente detallado para ser obra de una niña de 9 años. Filas de graduados llenaban la página, pero en una esquina había dibujado a una niña en silla de ruedas, separada de las demás por un cuidadoso espacio en blanco. Incluso los ojos inocentes de Logan habían visto su aislamiento, capturándolo con la brutal honestidad que los niños aportaban a su arte. Abby se quedó sin aliento mientras estudiaba el dibujo, con el dedo trazando los bordes de la figura solitaria. Esto es muy bueno, Logan. Tienes un talento increíble, dijo, con la voz cargada de emoción que intentaba reprimir. ¿Puedo preguntar por qué me dibujaste separada de los demás? La pregunta fue formulada con curiosidad científica,
como si estuviera realizando un experimento sobre la percepción en lugar de enfrentarse a su propia soledad. Logan ladeó la cabeza con la seriedad de quien explica algo obvio a adultos confundidos. ¿Porque así es como te sientas? Solo. Parecía triste, dijo con una sencillez devastadora. ¿Estás triste? La pregunta directa flotaba en el aire como humo, y Ben vio a Abby luchar por responder a una niña que había dejado atrás toda pretensión. Su entrenamiento en la evasión educada contrastaba con la honestidad inocente de Logan, sin dejarle lugar donde esconderse de la verdad que él había expuesto con tanta naturalidad. A veces me pongo muy triste, admitió Abby finalmente, con la palabra cargando el peso de los años. Logan asintió como si esto tuviera todo el sentido, su cerebro de 9 años estableciendo conexiones que los adultos pasaban por alto en sus complicados cálculos. Papá también se pone triste, sobre todo cuando ve fotos de mamá, pero el helado ayuda. ¿Te gusta el helado? El rápido cambio de tema era puro Logan, ofreciendo soluciones con la confianza de alguien que creía que la mayoría de los problemas se podían resolver con simple amabilidad. Una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Abby, la primera expresión genuina que Ben había visto en ella. Me encanta el helado. Hacía mucho tiempo que no tenía ninguno. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla, revelando más de lo que pretendía sobre una vida donde los placeres sencillos se habían convertido en lujos raros. Ben archivó esta información, preguntándose qué clase de existencia llevaría esta chica donde el helado era territorio prohibido. Papá, ¿puede Abby venir a tomar helado con nosotros?, preguntó Logan con ojos suplicantes. Por favor, no tiene con quién celebrar. La petición era tan sincera, tan completamente Logan, que Ben sintió que se le rompía el corazón. La capacidad de compasión de su hijo nunca dejaba de sorprenderlo. Esa inquebrantable creencia de que la amabilidad siempre era la decisión correcta, incluso cuando el mundo la hacía complicada y peligrosa. Ben miró a Abby, viendo en su expresión la lucha del anhelo con algo que parecía miedo. Solemos ir a Sweetberry después de eventos como este. Eres bienvenido a unirte a nosotros si quieres. Estaba saliendo de su zona de confort, invitando a las complicaciones a su vida cuidadosamente ordenada. Pero, algo en esta chica llamó a la parte de él que recordaba estar perdida y sola. Sus manos se retorcieron en su regazo, un gesto nervioso que hablaba de un conflicto interno entre el deseo y la obligación. No debería, dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Tengo que estar en casa a las 8 y no sé si mi padre lo aprobaría. Hizo un gesto vago entre ella y ellos, incapaz de terminar la frase que revelaría demasiado sobre las restricciones que regían su vida. El límite de tiempo arbitrario se sentía como una jaula, otra barrera invisible en lo que Ben comenzaba a sospechar que era una existencia muy controlada. ¿De qué? ¿De ser amable con nosotros?, preguntó Logan con genuina confusión. La pregunta fue formulada con tal inocente desconcierto que Abby se estremeció, luchando por explicarle las diferencias de clase a una niña sin sonar cruel. ¿Cómo le decías a una niña de 9 años que algunas personas creían que otras no merecían su tiempo? El silencio se prolongó, incómodamente mientras buscaba palabras que no quebrantaran la fe de Logan en la decencia humana. Algunas personas tienen ideas muy específicas sobre con quién deberían pasar el tiempo sus hijos, dijo Abby finalmente, eligiendo las palabras con precisión quirúrgica. Mi padre es una de esas personas. Confesarle le costó algo visible, con los hombros tensos al revelar secretos familiares a desconocidos. Estaba cruzando límites que probablemente se habían trazado con mucha firmeza alrededor de toda su vida, entrando en un territorio que tendría consecuencias que aún no podía calcular. Logan procesó esta información con la seriedad de un juez de la Corte Suprema deliberando sobre derecho constitucional. ¡Qué tontería!, anunció finalmente. Las personas son personas. Mamá siempre decía que lo único que importa es si alguien es amable. Miró a Ben y a Abby, como si esto zanjara el asunto por completo,
canalizando la amable sabiduría de Rachel a través de su inquebrantable brújula moral que se negaba a reconocer distinciones artificiales entre los seres humanos. Los ojos de Abby se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente, claramente conmovida por la sencilla filosofía que había guiado la corta vida de Logan. Tu madre parece una mujer muy sabia. Creo. Le habría gustado tomar un helado con amigos. Era lo más cercano a la aceptación que podía ofrecer, sin desafiar directamente la autoridad invisible que regía su existencia. La prudencia de alguien que había aprendido a encontrar la libertad entre las reglas. Así que vendrás, insistió Logan, inmune a la sutileza y a las complicaciones de los adultos. Su entusiasmo era contagioso, lo mantenía alerta mientras esperaba una respuesta definitiva que sellara su improbable amistad. Ben se encontró esperando que dijera que sí, aunque no podía explicar bien por qué, más allá del reconocimiento de un alma gemela que comprendía la pérdida y el poder sanador de la simple conexión humana. Abby miró alrededor del gimnasio una vez más, observando a las familias que seguían celebrando, a los fotógrafos capturando momentos perfectos, a los amigos haciendo planes para fiestas a las que ella nunca asistiría. Su decisión pareció cristalizar en ese momento, enderezándose con una nueva determinación que transformó por completo su porte. Sí, dijo, y la palabra tenía más peso que cualquier simple aceptación. Me gustaría mucho eso. Logan gritó de alegría, y Ben sintió un movimiento en el pecho, una relajación de músculos que no se había dado cuenta de que estaban tensos. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la salida, la radio de Ben cobró vida con una autoridad aguda. Seguridad a la oficina principal. Seguridad a la oficina principal inmediatamente. La voz atravesó la celebración como una cuchilla, y a Ben se le encogió el estómago al darse cuenta de que había abandonado su puesto para perseguir a una chica solitaria. En 2 años de empleo, nunca lo habían llamado a la oficina, y su trabajo, su seguro médico, la estabilidad de Logan, se balanceaban en ese momento como un castillo de naipes en un huracán. Tengo que irme, dijo Ben, agarrando su radio con manos temblorosas. Logan, quédate con Abby. No te muevas de aquí. Ya estaba retrocediendo, dividido entre la responsabilidad y la creciente certeza de que alejarse de esa chica ahora sería un error del que se arrepentiría para siempre. El rostro de Abby se había ensombrecido de nuevo, el breve momento de apertura desapareciendo tras paredes familiares. Mientras reconocía el abandono con la experiencia de quien lo había experimentado repetidamente. La oficina del director Morrison parecía una tumba comparada con la celebración en el gimnasio. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, tiñendo todo de un verde enfermizo que hacía que incluso las personas sanas parecieran enfermas. Morrison estaba sentada detrás de su escritorio como un juez preparándose para dictar sentencia. El cabello canoso recogido en un moño tan apretado que parecía estirar sus rasgos. Sus gafas de leer se posaban en la punta de su nariz como un arma mientras Ben permanecía en la puerta, con el sombrero en la mano, sabiendo que su carrera estaba a punto de terminar. Señor Harley, por favor, siéntese, dijo Morrison sin levantar la vista de los papeles sobre su escritorio. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado 30 años gestionando adolescentes y se le había acabado la paciencia para tonterías. Ben se sentó frente a su escritorio, la misma silla donde los estudiantes con problemas recibían sus cartas de castigo y los padres decepcionados se enteraban de los fracasos de sus hijos. No se le escapó la ironía de que ahora estaba en el lado equivocado de esta conversación tan familiar. Las cámaras de seguridad te muestran abandonando tu puesto asignado durante un evento escolar importante, continuó Morrison, levantando finalmente la mirada para encontrarse con la de él. Tras sus gafas, eran del color del hielo invernal, sin ofrecer calidez ni perdón. ¿Puedes explicar este lapsus de juicio? La pregunta fue formulada con precisión quirúrgica,
diseñada para arrancarle una confesión sin ofrecer ninguna posibilidad de redención ni comprensión de las motivaciones humanas tras sus actos. A Ben se le secó la boca al ver cómo 2 años de empleo estable se desmoronaban ante sus ojos. Había una estudiante que parecía estar en apuros. Sentí que era mi deber asegurarme de que estuviera bien, dijo con cuidado, sabiendo que sonaba débil, incluso para él mismo. La explicación parecía inadecuada ante el peso del protocolo institucional y las expectativas profesionales que no contemplaban los actos de bondad humana durante el horario laboral. Un estudiante, repitió Morrison, con un tono que sugería que esta explicación le parecía poco convincente. Y esta estudiante requería la atención inmediata de nuestro personal de seguridad. ¿Había alguna amenaza para su seguridad? ¿Una emergencia médica? Cada pregunta impactaba como un golpe físico. Un golpe, despojando a Ben de su dignidad capa por capa, mientras construía un caso de incompetencia profesional que no podía defender eficazmente con simples apelaciones a la compasión. Ella estaba sola en su propia graduación, dijo Ben, y las palabras le parecieron inadecuadas en cuanto salieron de su boca. Parecía a alguien que necesitaba ayuda. Era la verdad. Pero la verdad y la justificación a menudo eran cosas diferentes en las oficinas administrativas, donde las políticas importaban más que las personas, y el protocolo prevalecía sobre la decencia humana siempre, sin excepción. Morrison lo estudió con ojos calculadores, tratando de determinar si era peligrosamente incompetente o simplemente estúpido. Señor Harley, lo contrataron para vigilar las salidas y mantener la seguridad, no para brindar apoyo emocional a nuestros estudiantes. Contamos con consejeros capacitados para ese propósito. Su tono sugería que Ben había cometido un error de categoría tan fundamental que puso en duda su competencia básica y la hizo preguntarse sobre su idoneidad para seguir trabajando. La estudiante por la que tanto le preocupaba, dijo Morrison finalmente. ¿Puede describirla? La pregunta parecía una trampa. Pero Ben no veía cómo la honestidad podía empeorar su situación. Describió a Abby lo mejor que pudo, observando un cambio en la expresión de Morrison al reconocerla. Abigail Petton, dijo en voz baja, más para sí misma que para Ben. Debería haberlo sabido. El nombre no le decía nada a Ben, pero claramente tenía un peso significativo en el mundo de Morrison. Se quitó las gafas y se frotó las sienes como si estuviera luchando contra un dolor de cabeza que llevaba todo el día. Señor Harley, la estudiante a la que se dirigió es hija de Robert Petton, de Industrias Petton, una de las corporaciones más grandes de Connecticut y el mayor donante de nuestro distrito escolar. La información cayó sobre Ben como una manta de plomo, haciéndole comprender que se había metido en un campo minado político sin un mapa. La expresión de Morrison pasó de la molestia a algo cercano a la compasión, aunque era difícil de percibir a través de la máscara administrativa que llevaba. Por si sirve de algo, señor Harley, sus instintos no se equivocaban. Esa chica lleva años ahogándose, y todos le hemos tenido demasiado miedo a su padre como para echarle una cuerda. La confesión fue pronunciada en voz baja, casi como si estuviera confesando un pecado que había arrastrado durante demasiado tiempo. Cuando Ben regresó al gimnasio, encontró a Logan y Abby exactamente donde los había dejado. Su hijo le mostraba más dibujos, charlando sobre sus temas favoritos, mientras Abby escuchaba con la atención concentrada de alguien hambriento de una conversación normal. Verlos juntos hizo que a Ben se le encogiera el pecho con una emoción que no podía identificar. Esta improbable amistad entre su hijo afligido y esta chica aislada que habían encontrado un punto en común en su mutua comprensión de la soledad. La oferta del helado sigue en pie, dijo Ben, sorprendiéndose a sí mismo con su determinación. Si quieres venir. Fue una pequeña rebelión contra las fuerzas que intentaban separarlos, pero se sintió como la decisión más importante que había tomado en años. Los ojos de Abby buscaron en su rostro señales de obligación o lástima. Claramente esperaban ser abandonados, ahora que las complicaciones de la edad adulta habían interrumpido su simple momento de conexión. Mientras se preparaban para irse,
Abby señaló un Mercedes sedán negro que estaba perfectamente aislado en el estacionamiento. Ese es Marcus, mi chofer, explicó. Me ha llevado a todos lados desde que era pequeño. El auto representaba más dinero del que Ben ganó en 2 años, una exhibición informal de riqueza que avergonzaba a su modesto Honda, a la vez que resaltaba la enorme brecha económica que separaba sus mundos. Sweetberry ocupaba un edificio esquinero en Main Street. Su letrero pintado a mano y sus toldos a cuadros rojos le conferían el encanto atemporal de un pequeño pueblo estadounidense. Ben llevaba a Logan allí desde que tenía edad suficiente para sentarse en una trona, convirtiéndolo en su lugar especial tanto para celebraciones como para disfrutar de la comodidad. La señora Chen levantó la vista desde detrás del mostrador con una sonrisa de bienvenida. Pero Ben notó cómo las conversaciones de los demás clientes se calmaban al entrar Abby. Su presencia cambiaba la atmósfera de una forma que lo volvía repentinamente protector. ¿Qué te traigo, querida?, le preguntó la señora Chen a Abby con diplomacia. No estoy segura, admitió Abby, estudiando el menú con intensa concentración. Hace tanto tiempo que no como helado. No recuerdo lo que me gusta. La confesión fue pronunciada con una tristeza tan natural que hizo que Ben se preguntara qué clase de vida habría llevado esta chica, donde los placeres sencillos se habían convertido en experiencias olvidadas. Logan tomó las riendas con la confianza de un verdadero conocedor. Deberías probar la masa de galleta con chispas de chocolate. Es la mejor. Su entusiasmo era abrumador y completamente genuino, al ver cómo el rostro de Abby se transformaba al dar el primer bocado y cerrar los ojos con auténtico placer. Por un instante, pareció como cualquier otra chica de 18 años disfrutando de un helado con amigos. La máscara se deslizó cuidadosamente para revelar a alguien joven y vulnerable bajo la compostura practicada. El momento de paz se rompió cuando un hombre alto con un traje caro apareció junto a su mesa como una nube oscura que tapaba el sol. Su presencia cambió la temperatura de la habitación varios grados. Rasgos afilados, tallados por la confianza que da el que nunca te digan que no. Abigail, dijo, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Te he estado buscando. La transformación de Abby fue instantánea y completa. La relajada adolescente desapareció, reemplazada por alguien que parecía prepararse para la batalla, enderezando la espalda y apretando las manos con la precisión de los nudillos. Hola, padre, dijo, con la voz cuidadosamente desprovista de emoción, mientras su rostro asumía la expresión inexpresiva de quien ha aprendido a no revelar nada bajo escrutinio. Robert Peeton miró alrededor de la heladería con la expresión de disgusto de quien ha descubierto algo desagradable en la suela de su zapato. Su mirada se detuvo en el uniforme de trabajo de Ben, las zapatillas manchadas de hierba de Logan y la atmósfera general de satisfacción de clase media con un evidente desagrado que no intentaba ocultar su desprecio por sus modestas circunstancias y sus sencillos placeres. Se suponía que vendrías directamente a casa después de la ceremonia, dijo Pempton, volviendo la atención a su hija con intensidad fiscal. Marcus me informó que habías conocido a algunos. La pausa antes de conocerlos sugirió que la idea le pareció sorprendente e inoportuna, como si el hecho de que su hija socializara con alguien fuera un acontecimiento inesperado que requiriera una corrección inmediata. Logan, que había estado observando este intercambio con creciente confusión y angustia, habló de repente con férrea lealtad. No está con desconocidos. Está con nosotros. Somos sus amigos. La declaración fue pronunciada con la absoluta certeza de la infancia, el intento de un niño de 9 años de defender a alguien que había reclamado como suyo. Ben sintió orgullo y terror a partes iguales al ver a su hijo meterse en un conflicto que no podía comprender. La atención de Pempton se dirigió a Logan con la intensidad de un depredador que identifica a una nueva presa. ¿Y tú eres?, preguntó con el tono de quien pide credenciales a un visitante no deseado. Soy Logan Harley, respondió su hijo con su característica franqueza. Este es mi papá, Ben. Trabajamos en la escuela e invitamos a Abby a tomar un helado porque estaba sola en la graduación. Ya veo, dijo Petón,
dirigiendo su atención a Ben con la mirada calculadora de quien realiza una evaluación hostil. ¿Y tú trabajas para el distrito escolar en qué puesto? La pregunta tenía como objetivo establecer jerarquía, poner a Ben en su lugar antes de proceder con cualquier juicio que estuviera a punto de emitirse. Seguridad, respondió Ben, poniéndose de pie a pesar de la desventaja que creaba. Soy el jefe de seguridad nocturna del instituto. ¿Seguridad?, repitió Peanutton con desdén. ¿Y te pareció apropiado acercarte a mi hija durante una función escolar para invitarla a socializar con tu familia? Cada pregunta fue formulada con precisión fiscal, construyendo un caso de impropiedad que Ben no pudo defender eficazmente, mientras toda la heladería guardaba silencio para escuchar un drama mucho más interesante que el suyo. Conversaciones. Estaba sola, dijo Ben, luchando por mantener la voz firme ante la marea de humillación que lo invadía. Parecía que necesitaba una amiga. Una explicación patéticamente simple para lo que claramente se estaba considerando una grave transgresión, pero era la única verdad que podía ofrecer ante el evidente desagrado de Pemberton. La sonrisa de Pemberton era tenue y depredadora, la expresión de alguien que esperaba precisamente este tipo de desafío. Señor Harley, permítame explicarle sus derechos y responsabilidades. Mi hija no solo tiene 18 años. Es la única heredera de una corporación multimillonaria. Ha sido objeto de intentos de secuestro, extorsión y diversas formas de explotación desde que tenía edad suficiente para caminar. La explicación fue como un golpe físico, recontextualizando todo lo que Ben creía entender sobre su situación. No queremos nada de ella, dijo Logan desesperado, con voz baja pero decidida. Simplemente nos cae bien. Es simpática y estaba triste, y los amigos se ayudan cuando están tristes. La simple declaración atravesó las complejas racionalizaciones adultas como una espada a través de la seda, reduciendo la situación a su núcleo emocional con una claridad devastadora que incomodó a todos. Petón miró a Logan con algo que podría haber sido respeto a regañadientes. Quizás no. Pero ¿cuánto tiempo pasará antes de que alguien le ofrezca dinero a tu padre por información sobre mi hija? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los fotógrafos empiecen a seguirte? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tu simple amistad se convierta en una carga que le cueste su seguridad y privacidad? El escenario que pintó era aterrador en su plausibilidad, lo que hizo que Ben se diera cuenta de que su momento de amabilidad podría haber creado vulnerabilidades que podrían ser explotadas por personas con motivos mucho peores. Pero ya somos amigos, dijo Logan con obstinada determinación, aferrándose a la simple verdad de que los adultos estaban complicando hasta el punto de ser irreconocibles. Ya nos importamos el uno al otro. Eso no va a cambiar solo porque otras personas sean malas. Su lógica era insostenible y completamente irrelevante para el mundo adulto de riesgos calculados y estrategias de protección que gobernaban vidas como la de Abby. Abby finalmente habló. Su voz transmitía una resignación desgarradora por completo. Logan tiene razón, padre. Somos amigos, y es precisamente por eso que esto tiene que terminar. Miró a Ben y a Logan con ojos que reflejaban demasiado dolor para alguien tan joven. No puedo ponerlos en peligro solo porque quería sentirme normal por una tarde. La nobleza informal de su sacrificio fue devastadora, revelando una fuerza forjada en circunstancias que ningún niño debería tener que soportar. Logan se dirigió directamente a la silla de ruedas de Abby y sacó un papel doblado de su bolsillo. Hice esto para ti, dijo con solemne dignidad. Es el dibujo que hice de tu graduación. Quiero que lo tengas para que recuerdes que alguien se alegró de que te graduaras. El gesto fue tan puro, tan completo, Logan, que Ben sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a su hijo ofrecerle el único regalo que tenía. Gracias, susurró Abby, con la voz cargada de emoción que ya no pudo reprimir. Este es el regalo más hermoso que alguien me ha dado. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla, revelando una vida donde los gestos genuinos de amistad eran tan raros que se convertían en tesoros que atesorar para la soledad futura y proteger de las fuerzas que robaban incluso estos pequeños momentos de conexión.
Petón guió a su hija hacia la puerta, notando cómo sus hombros se curvaban hacia adentro, como protegiéndose de golpes invisibles. El hombre que controlaba miles de millones de dólares en recursos corporativos no podía proteger a su hija de la soledad. No podía comprarle la simple amistad que Logan le había ofrecido libremente y sin calcular. La ironía pasó desapercibida para Petón, pero fue dolorosamente obvia para todos los que presenciaron el desarrollo de esta tragedia. El camino a casa se llevó a cabo en un silencio inusual. Logan miraba por la ventana mientras Ben recorría calles que parecían diferentes, como si su encuentro con la familia Petón hubiera cambiado el paisaje. Su casa se alzaba en la calle Maple como un modesto santuario a la satisfacción de la clase media. Su pequeño patio y sus prácticos muebles de repente se sentían preciosos en lugar de inadecuados. Después de que el despreocupado desdén de Petón por su estilo de vida, paradójicamente, hubiera hecho que Ben se sintiera más agradecido por lo que habían construido juntos. «Papá», dijo Logan mientras subían los escalones de la entrada. «¿Crees que Abby es feliz en su gran casa con todo su dinero?» La pregunta se formuló con genuina curiosidad en lugar de juicio, el intento de un niño por comprender cómo se relacionaba la riqueza con la satisfacción y por qué alguien que lo tenía todo podía parecer tan desesperadamente triste. Ben se detuvo con la llave puesta, considerando cómo responder con honestidad sin alimentar el cinismo sobre el mundo. «Creo que lo tiene todo, pero algunas de las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar», dijo Ben con cuidado. Era un cliché, pero como la mayoría de los clichés, contenía suficiente verdad como para ser útil para un niño de 9 años que intentaba comprender las complejidades de los adultos. Logan asintió como si esta conversación, firmó, algo que ya sospechaba sobre la relación entre las posesiones y la felicidad, grabando otra lección sobre lo que realmente importaba en la vida. 3 meses después, mientras Outen pintaba Millbrook en tonos dorados y rojos, Ben realizaba sus rondas de seguridad nocturnas cuando notó algo inusual escondido en la valla que rodeaba el jardín conmemorativo de la escuela. Un pequeño sobre con la palabra Logan escrita con una caligrafía cuidada contenía un dibujo de notable destreza. La artística interpretación de Abby de la foto de graduación de Logan, realizada con técnica profesional, pero con un corazón amateur que denotaba afecto genuino y una minuciosa atención al detalle. Al final, con una caligrafía que lograba ser a la vez elegante e infantil, había un sencillo mensaje que hizo que Ben sintiera una opresión en el pecho. «Gracias por mostrarme cómo es la amistad. Ahora practico la sonrisa todos los días, y a veces incluso lo digo en serio. Con cariño. Abby». Ben dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo, un regalo secreto que unía sus mundos separados y demostraba que el amor podía superar cualquier división. Nunca le contó a Logan sobre el dibujo, pues comprendía instintivamente que algunos regalos debían atesorarse en privado. Pero esa noche, mientras arropaba a su hijo, Logan levantó la vista con ojos que parecían mayores de lo que era y preguntó, «Papá, ¿crees que Abby nos recuerda?» La pregunta fue formulada con la cautelosa esperanza de alguien que teme la decepción, pero que, de todos modos, no puede evitar desear conexiones que trasciendan las circunstancias. «Creo que la verdadera amistad no desaparece solo porque las personas no puedan estar juntas», dijo Ben con cautela, ofreciendo lo más cercano a la verdad que pudo. «Creo que ella nos lleva consigo de la misma manera que nosotros la llevamos con nosotros». Era una promesa de que el amor persistía incluso cuando las circunstancias lo hacían invisible, de que algunas conexiones eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la separación y a las fuerzas que intentaban separar a las personas. Logan sonrió y cerró los ojos, aparentemente satisfecho con esta explicación de cómo funcionaba el amor en un mundo complejo. Ben apagó la luz y se quedó en la puerta, viendo dormir a su hijo, pensando en la chica del otro lado de la ciudad que probablemente miraba las estrellas por la ventana de su habitación, recordando una tarde en la que 3 desconocidos se hicieron amigos con un helado y una simple amabilidad que lo cambió todo sin cambiar nada en absoluto. A la mañana siguiente,
Ben encontró a Logan en la cocina preparando un plato extra con el optimismo inconsciente de quien cree que las cosas buenas pueden suceder sin previo aviso. Cuando Ben preguntó por el plato extra, Logan sonrió y dijo, «Por si alguien necesita un amigo hoy». Era una lección que valía la pena aprender. Estar siempre listo para la amistad, incluso cuando el mundo parecía diseñado para hacerlo imposible. Recordar que todos merecían un helado y alguien que celebrara sus graduaciones. Algunas historias no tienen final. Ben se dio cuenta de que solo tienen pausas, momentos en los que los personajes desaparecen de la vista, pero continúan viviendo sus vidas en universos paralelos que ocasionalmente se cruzan a través de pequeños milagros y gracia inesperada. Lo que importaba era la disposición a ver a alguien sentado solo y elegir caminar hacia él en lugar de alejarse. La inquebrantable creencia de Logan de que la amabilidad siempre fue la decisión correcta, y recordar que algunas tardes lo cambian todo, incluso cuando parecen no cambiar nada en 4.